Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 1931 a 1940. Este es un tipo de fuego artificial que Matthew había preparado con anticipación para transmitir señales en momentos críticos. Esto también se inspiró en el encuentro anterior de Matthew con la familia Chie cuando usaron fuegos artificiales para transmitir señales. Y solo entonces creó este tipo de fuegos artificiales de señal. Al ver que se transmitía esta señal de fuegos artificiales, la cara de Lord Voodoo cambió en un instante. Rugió furiosamente. «¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo!». Los hombres de Lord Voodoo inmediatamente se apresuraron y rodearon a Matthew con todas sus fuerzas. Matthew evitó los ataques de estos hombres mientras observaba la situación afuera. No mucho después, un fuego artificial también estalló en la distancia. Matthew se deleitó instantáneamente. Sabía que Wu Chuan había visto su señal. Fue en respuesta a él. «¿Quieres matarme? Tendrás que ver si tienes la capacidad de hacerlo». Matthew se rió a carcajadas y sacó un Chi Blood Pill de su cuerpo, inclinando la cabeza y tragándolo. No había usado el Chi y la píldora de sangre antes porque tenía demasiados efectos secundarios. Tenía que estar seguro de que tenía la oportunidad de escapar antes de atreverse a usar el Chi y la píldora de sangre. De lo contrario, una vez que usara el Chi y la píldora de sangre, estaría muerto si no pudiera escapar antes de que se le acabara el poder. Ahora, sabiendo que Wu Chuan vendría pronto, Matthew naturalmente no tenía ninguna preocupación. Además, sabía muy bien que ahora también tenía que tragarse el Chi y la píldora de sangre. Después de que se envió la señal, los compañeros definitivamente tendrían que encontrar una manera de escapar. Matthew solo podría detenerlo si se tragaba el Chi y la píldora de sangre. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Ya que Lord Voodoo aprovechó a las personas que rodeaban a Matthew para darse la vuelta rápidamente e intentar escapar. Matthew, que se había tragado el Chi y la píldora de sangre, había aumentado su fuerza a pasos agigantados. Estas personas a su alrededor lo habían derrotado previamente. Y ahora, Matthew estaba golpeando a estas personas, con algunos golpes en rápida sucesión, derribando a los dos hombres a su lado. Matthew se apresuró rápidamente y detuvo a Lord Voodoo, que ya había corrido hacia la ventana nuevamente, en tanta prisa por irse. ¿No dijiste que querías empeorar mi vida que la muerte? ¿Qué? ¿Estás listo para rendirte ahora?», Matthew dijo con una sonrisa fría. La cara de Lord Voodoo era azul y estaba furioso cuando intentaba salir. Sin embargo, la fuerza actual de Matthew no era lo que solía ser anteriormente. Matthew estaba lejos de ser un rival para Lord Voodoo. Pero ahora que Matthew se había tragado el Chi Blood Pill, su fuerza incluso mostró signos de sobrepasar la de Lord Voodoo. Además, Matthew no luchó contra el Lord Voodoo de frente, sino que solo lo envolvió para que no pudiera escapar. Sería extremadamente difícil para Lord Voodoo salir. Y no podría salir de aquí en absoluto. En cuanto a esos hombres de Lord Voodoo, ahora eran completamente incapaces de representar una amenaza para Matthew y, naturalmente, no podían afectar la batalla. Esta situación continuó durante unos 10 minutos cuando un silbato largo de repente llegó desde lejos. Además, la distancia del silbato aún se acercaba cada vez más, por lo que estaba claro que la persona que venía estaba corriendo a alta velocidad. Matthew podía escucharlo claramente. No era otra que la voz de Wu Chuan. Esta era la forma en que Wu Chuan le decía a Matthew que había llegado y que no debía preocuparse. Matthew dejó escapar una carcajada. «Lord Voodoo. Ahora, ¿quién tiene la última risa?». La cara de la Lord Voodoo era azul e hizo todo lo posible para salir. Pero fue inútil seguir adelante. Matthew solo lo estaba deteniendo. Y no pudo salir en absoluto.
y el largo silbido se hizo cada vez más cercano. Y finalmente, Wu Chuan saltó por la ventana. Con una sola mirada, Wu Chuan golpeó directamente a todas esas pocas personas en el corredor al suelo. Estos hombres no eran débiles. Pero frente a Wu Chuan, no tenían el más mínimo poder para resistir. Wu Chuan terminó a estas personas con facilidad y luego corrió directamente hacia los compañeros. Sin dudarlo, Wu Chuan golpeó directamente. Lord Voodoo se sorprendieron y esquivaron. Pero al final, no pudieron esquivar el golpe y fueron golpeados por el fuerte puño de Wu Chuan en el pecho. Con un clic audible, los compañeros se rompieron algunas costillas y cayeron al suelo, vomitando sangre de su boca y perdiendo su poder de batalla. Una vez que Wu Chuan había asestado un golpe, se puso de pie con las manos cruzadas, la cara tranquila, como si hubiera hecho algo muy común. Matthew, por otro lado, le dio una mirada a Wu Chuan. Y esta vez, se consideró que había sido testigo de la dureza de Wu Chuan una vez más. ¿Cómo es allí?, Matthew preguntó. Wu Chuan sacudió la cabeza. No se puso al día. Ese hombre es muy resbaladizo. Matthew asintió. Esto era algo que no le pareció extraño. Los ninjas eran extremadamente buenos en el arte de la ocultación y los ataques furtivos y, además, eran muy buenos para escapar. Aunque la fuerza de ese ninja no era tan fuerte como la de Wu Chuan, no era mucho peor que la de Wu Chuan. Si realmente quisiera escapar, Wu Chuan podría no ser capaz de alcanzarlo. Está bien si no puedes ponerte al día. La Lord Voodoo está aquí. Por lo que tomó definitivamente no es el fruto de Stars Wallewing. Matthew dijo suavemente. La cara de Lord Voodoo cambió de nuevo. Y la verdad era exactamente como Matthew había dicho. La verdadera fruta de Stars Wallewing todavía estaba oculta en su posesión. Matthew ignoró a Lord Voodoo y en su lugar se acercó y ayudó al inconsciente Chen Baayu a levantarse. Chen Baayu no resultó gravemente herido. Pero afortunadamente, el hombre todavía estaba vivo. Matthew dio un suspiro de alivio. Si Chen Baayu realmente hubiera muerto aquí, entonces se habría sentido muy culpable. Le dio a Chen Baayu unas pastillas para salvar su vida. Solo después de cuidar de todo, Matthew se acercó a Lord Voodoo y dijo con calma. Lord Voodoo, podemos finalmente tener una buena conversación ahora. Lord Voodoo se apoyó contra la pared y miró a Matthew con ojos feroces. Larson, es mi propia mala suerte caer en tus manos. Si quieres matarme o no, haz lo que quieras. Pero, si quieres insultarme, estás soñando. Yo, Lord Voodoo, nunca me inclinaré ante nadie. Matthew se burló. Es así. Me gustaría ver cuánto tiempo puede mantener la boca cerrada. Matthew terminó de hablar y sacó su propia bolsa de aguja plateada de su cuerpo. Sacó varias agujas de plata y apuñaló a cada una de ellas en los puntos vitales del cuerpo de Lord Voodoo. Lord Voodoo inmediatamente dejó escapar un grito miserable. Un dolor que era simplemente insoportable para él. Apellido Larson. Si tienes las agallas, puedes matarme. ¿Qué clase de buen hombre es torturar a personas como esta? ¿Me matas? ¿Me matas? El Lord Voodoo silbó en voz alta y siguió golpeando su cabeza contra la pared, sin detenerse incluso cuando su cabeza solo estaba cubierta de sangre. Cualquier dolor como este era mucho más fuerte que el dolor en su cuerpo. Matthew estaba tranquilo a su lado y dijo suavemente. Matarte. ¿Qué tan inútil sería eso? Fue muy difícil atraparte. Podría dejarte morir tan dolorosamente. El Lord Voodoo agarró el suelo con las manos tan fuerte que le sangraban las uñas por la desgarración. Seguía maldiciendo locamente a Matthew, usando todo tipo de palabras viciosas para irritarlo. Sin embargo, Matthew simplemente lo ignoró y lo miró con calma. Al comienzo del baño de sangre de la familia Larson,
Lord Voodoo también estuvo involucrado en él. Y obviamente sabía más que Qian Yongan. Por lo tanto, Matthew tuvo que someterlo a su misión para poder preguntarle sobre los eventos de ese año desde su boca. Después de que este dolor continuó durante mucho tiempo, Lord Voodoo finalmente no pudo soportarlo más y rugió. No solo quieres el fruto de Stars Wallewing. No puedo dártelo. El fruto de Stars Wallewing está en mi bolsillo izquierdo. Así que tómalo tú mismo. Por favor. Mátame. Mátame. Matthew no se conmovió en lo más mínimo. Como si no hubiera escuchado las palabras de Lord Voodoo. Y justo en ese momento, Wu Chuan se movió de repente. Saltó a la ventana con un solo paso de flecha y gritó enojado. ¿Qué tipo de cascarrabias? Mientras hablaba, ya había saltado de la casa. Y un sonido de lucha inmediatamente vino del exterior. La cara de Matthew cambió. ¿Quién había venido en este momento? Además, para poder luchar contra Wu Chuan, la fuerza de la otra parte no debe ser débil. En este momento, Lord Voodoo también abrió ferozmente los ojos. Como si viera la esperanza así. Gritó al exterior. Sálvame. Sálvame. No importa quién seas. Solo sálvame y yo te daré el fruto de Stars Wallewing. En este momento, fue como si Lord Voodoo hubiera agarrado la pajita que le salvó la vida y estaba silbando desesperadamente por fuera. Justo en ese momento, un rugido furioso vino de Wu Chuan afuera también. Matthew. Ten cuidado. Matthew no pudo evitar mirar. Porque Wu Chuan le dijo que tuviera cuidado. Justo cuando se sorprendió, un hombre de negro saltó repentinamente a la ventana y lo abofeteó directamente con la palma de la mano. Esta persona vino tan repentinamente que Matthew ni siquiera se dio cuenta. También fue porque Wu Chuan había gritado que Matthew había tomado precauciones por adelantado. Por lo tanto, cuando este hombre golpeó, Matthew rodó apresuradamente en el suelo y evitó por poco el golpe. En este momento, finalmente también vio claramente que el hombre de negro era, de hecho, el experto en ninjutsu que había seguido a Chao Tianyuan antes. Se podía ver que estaba en un estado bastante lamentable. Después de todo, acababa de ser atrapado en la trampa de Lord Voodoo y estaba enredado en esas maldiciones. Se consideró que había hecho algo lo suficientemente crujiente e inmediatamente cortó la piel contaminada con el veneno de maldición para salvar su vida. Pero esto también lo dejó con una cantidad considerable de heridas. Forzó a Matthew a regresar y no lo persiguió, sino que rápidamente se apresuró a un lado de la maldición. Metió la mano en el bolsillo izquierdo. Rápidamente sacó varias botellas y las llenó en su bolsillo. Además, no se detuvo allí, sino que comenzó a buscar nuevamente al resto del cuerpo de los compañeros. Parecía que iba a tomar todo del cuerpo de los compañeros. La cara de Matthew cambió. Este ninja claramente estaba tratando de arrebatar el fruto de Stars Wallewing. Parecía que este ninja también había sentido que la situación no era correcta. Aunque había tomado una botella del doble de Lord Voodoo en ese momento. Después de todo lo que había sucedido, supuso que lo que había en esa botella debía ser falso. Entonces corrió de regreso. Solo que este ninja estaba aquí. Entonces, ¿quién era la persona que luchaba contra Wu Chuan afuera? Justo en ese momento, también hubo un fuerte estallido desde la ventana que se abría en el otro lado. Y dos personas se apresuraron desde afuera. Matthew volvió la cabeza. Justo a tiempo para ver a Wu Chuan y a otra persona vestida de negro. Después de que estas dos personas entraron, corrieron hacia el lado de Lord Voodoo al mismo tiempo. Los ninjas de este lado también registraron todo el cuerpo de Lord Voodoo. Empacó todas las botellas y frascos. Saltó por la ventana y desapareció instantáneamente en la noche. El hombre de negro también lo persiguió rápidamente. Y parecía que su objetivo también era el fruto de Stars Wallewing. Wu Chuan miró a Matthew.
dudando si expulsarlo. Matthew dijo de inmediato: ve tras él. Las personas de las 10 grandes familias llegarán pronto. Por lo que no debe preocuparse. Wu Chuan asintió y también saltó tras él, desapareciendo igualmente en la noche. Al ver que los tres habían desaparecido, el corazón de Matthew también estaba lleno de vigilancia. La situación de esta noche se había ido completamente de las manos para él. La aparición de un maestro ninjutsu estaba bien. Pero ahora había otra persona de negro. Este hombre de negro no parecía ser peor que Wu Chuan en términos de fuerza. También participó en la lucha por el fruto de Stars Wallewing. Por lo que la situación fue más problemática. Matthew no pudo evitar fruncir el ceño porque sintió que el efecto medicinal del Chi Blood Pill casi había terminado. Él también estaba a punto de quedarse sin fuerzas. Mirando a Lord Voodoo que estaba paralizado junto a él, Matthew apretó los dientes y sacó algunas agujas de plata. Apuñaló directamente estas agujas de plata en varios puntos vitales en el cuerpo de Lord Voodoo. Después de insertar estas agujas plateadas, Lord Voodoo solo sintió como si la fuerza de todo su cuerpo hubiera sido desinflada. E inesperadamente se escapó a lo largo de estas agujas plateadas al mismo tiempo. En este momento, dentro de los meridianos en su cuerpo, ni siquiera podía sentir la más mínima fuerza interna. No pudo evitar mirar con incredulidad y dijo con voz temblorosa: ¿qué me has hecho? Matthew dijo en voz fría: anulé a tus meridianos. De ahora en adelante, tampoco podrás practicar artes marciales. Incluso si obtienes el Stars Wallewing, no podrás usarlo. Lord Voodoo se congeló directamente. Y después de un momento, se derrumbó directamente y se volvió loco. Matthew. En este momento, Matthew no tuvo tiempo de prestar atención al Lord Voodoo. Se sentó en el suelo. Los efectos del Chi Blood Pill básicamente habían desaparecido. Y no le quedaba la más mínima fuerza ahora. Sin embargo, no entró en pánico porque el sonido de un automóvil había venido desde afuera. Parecía que fueron las 10 grandes familias de la provincia de Su quienes habían llegado. Esta era su propia gente. Y con una gran cantidad de expertos de las 10 familias corriendo. Incluso si no tenía la menor fuerza, nadie podría lastimarlo. Al escuchar el sonido de los pasos que venían del exterior, Lord Voodoo apretó ferozmente los dientes y se puso de pie sosteniendo la pared. Caminó paso a paso frente a Matthew, su mirada feroz hasta el extremo. El corazón de Matthew no pudo evitar sorprenderse, ya que de repente se dio cuenta de que había cometido un gran error. Fue porque iba a mantener la vida de los compañeros y preguntar sobre la familia Larson en ese entonces. Por lo tanto, justo ahora, solo había aprovechado su último soplo de fuerza para abolir los meridianos de Lord Voodoo, dejando a Lord Voodoo sin fuerza interna. Sin embargo, aunque a Lord Voodoo no le quedaba fuerza interna, al menos aún podía moverse y ahora Matthew ni siquiera podía mover un dedo. Si Lord Voodoo quisiera matarlo, ni siquiera tendría la fuerza para resistir. El sonido de los pasos afuera se acercaba rápidamente. Y el corazón de Matthew siguió con aprensión. Mientras llegara la gente de las 10 grandes familias, no estaría en peligro. Lord Voodoo también estaban mirando a su alrededor. Y la daga más cercana a este lugar estaba a una docena de metros de distancia. Dudó por un momento. Con su situación actual, esta distancia ya se consideraba muy lejos. Si se acercara y tomara la daga, luego volviera a matar a Matthew, probablemente sería demasiado tarde en el tiempo. En cuanto al envenenamiento con maldiciones, eso fue aún más innecesario decirlo. Para no ser descubierto, todas las maldiciones y venenos en su cuerpo habían sido eliminados por él. Ahora estaba sin su fuerza interna y estaba bastante herido, por lo que no podía matar a Matthew con sus propias manos y puños. Al escuchar el sonido de los pasos cada vez más cerca, Lord Voodoo no pudo evitar ponerse ansioso.
Una vez que la gente de las 10 familias entró y protegió a Matthew, entonces no tendría oportunidad de matar a Matthew, sino que caería en manos de Matthew, incapaz de vivir o morir. Pensando en esto, Lord Voodoo de repente apretó los dientes, como si hubiera tomado algún tipo de decisión, y abrió la boca para escupir un jarrón de porcelana. Exprimió la boca de Matthew con una mano y vertió todo el contenido del jarrón de porcelana en la boca de Matthew con la otra. Matthew no tenía la fuerza para resistir en absoluto, y los compañeros se cubrieron implacablemente la nariz y lo hicieron tragar el contenido. Y en ese momento, un rugido enojado vino desde el final del corredor. ¿Qué estás haciendo? Deja ir al divino Dr. Larson. Era la voz de Chao Tianying. Inmediatamente después, Chao Tianying se apresuró a un ritmo rápido, golpeando directamente a Lord Voodoo. Sin embargo, ya era demasiado tarde en este punto. El Lord Voodoo yacía en el suelo, vomitando sangre por la boca, pero aún sacudiendo el jarrón de porcelana en la mano triunfante. Ja 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 ja. Apellido Larson. ¿Sabes qué es esto? Esto es lo que has estado buscando. El fruto de Stars Wallewing. No querían agarrar el fruto de Stars Wallewing. Ahora te lo daré. Matthew. ¿Cómo se siente tragar toda la fruta de Stars Wallewing? Dentro de esto es todo el poder de Chie Singeban. Un experto que es casi un maestro de secta menor. Todo su poder, siendo tragado por todos ustedes a la vez. ¿Cree que puede resistirlo? Ja 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 ja. Lucha. Agarra. Vamos. Lo que no puedo tener. Nadie puede obtenerlo. Si muero, Matthew, tendrás que ser enterrado conmigo. El parásito Lord Voodoo echó la cabeza hacia atrás y se rió salvajemente, como si hubiera hecho lo más triunfante. En este momento, a Matthew ya no le importaba tanto. Sabía muy bien a qué tipo de situación se enfrentaba ahora. Los Stars Wallewing habían absorbido todo el poder de Chie Singeban. Y ahora, Lord Voodoo le había dado de comer toda la fruta, lo que equivalía a que todo el poder de Chie Singeban entrara en su cuerpo. Con la fuerza de Matthew, con la condición de sus meridianos, una fuerza tan poderosa podría matarlo directamente. Para aquellos que practican artes marciales, lo más crucial es cultivar a los meridianos. Cuanto más suaves sean los meridianos, más fuerte será la energía interna que puede atravesarlos. Y más fuerte será el poder naturalmente. Lord Voodoo invalidará sus artes marciales. Y eso se debió a que sus meridianos habían sido invalidados por Matthew. Con un cuerpo vacío de energía interna, pero sin canales para la energía interna, este cuerpo de energía interna no tendría sentido. La situación actual de Matthew, por otro lado, era todo lo contrario de la de Lord Voodoo. Después de haber comido los Stars Wallewing, era equivalente al poder de Chie Singeban entrando en su cuerpo. Sin embargo, sus meridianos no eran lo suficientemente fuertes. Y este poder que surgía en sus meridianos habría destrozado a sus meridianos, haciéndole morir de una muerte horrible en el acto. Incluso si no muriera y tuviera la suerte de sobrevivir, se convertiría en un completo inválido por el resto de su vida. Este movimiento de la Lord Voodoo también fue realmente vicioso al extremo. Sabía que estaba arruinado y no podía usar las Stars Wallewing. Así que dejó que Matthew se comiera las Stars Wallewing. Lo que no podía obtener. Nadie más podría obtenerlo tampoco. Lo más crucial fue que también podía usar las Stars Wallewing para matar a Matthew, que en realidad eran dos pájaros de un tiro. El Lord Voodoo yacía en la esquina de la pared, con la cara cubierta de sangre, pero todavía se reía locamente, tirando un cojín. Valió la pena. Vale la pena. Chao Tianying ayudó a Matthew y dijo con urgencia: Divino Dr. Larson, ¿cómo estás?
La cara de Matthew estaba retorcida y parecía extremadamente dolorosa. Después de que el fruto de la Stars Wallowing había entrado en su vientre, se digirió rápidamente. Matthew sintió una fuerza extremadamente poderosa que se unía rápidamente en su vientre. Una fuerza tan fuerte que estaba a punto de estallar su dantian. En este momento, a Matthew no le importaba menos la Lord Voodoo y gritó apresuradamente: «Maestro Chao, consigue las agujas de plata». Chao Tianying trajo apresuradamente la bolsa de agujas plateadas. Matthew habló de varios puntos de acupuntura uno tras otro y le dijo a Chao Tianying que pinchara esta aguja plateada en estos lugares. Chao Tianying sostuvo las agujas de plata con algunas dudas. «Divino Dr. Larson, yo no las he usado antes. Esto. Algo sucederá con esto». Matthew dijo con urgencia. «No me importa tanto. Solo apuñala en el punto de acupuntura. Y no puedo soportarlo más». Chao Tianying miró a Matthew, solo para ver que las venas en sus brazos se abultaban, como si estallaran en cualquier momento, luciendo extremadamente aterradora. Tampoco se atrevió a dudar e inmediatamente puso estas varias agujas de plata y las apuñaló en los varios puntos de acupuntura que dijo Matthew. Después de apuñalar algunas agujas de plata, Matthew inmediatamente dio un suspiro de alivio y los vasos sanguíneos abultados se calmaron lentamente. Chao Tianying miró a Matthew nerviosamente. «Divino Dr. Larson, ¿cómo estás?». Matthew sintió un desenfoque de conciencia y usó toda su fuerza para pronunciar las últimas 5 palabras. «Ve y encuentra al divino Dr. Chue». Después de decir estas 5 palabras, los ojos de Matthew se pusieron negros y él directamente se retiró. La cara de Chao Tianying cambió rápidamente. Ayudó apresuradamente a Matthew a levantarse. Y mientras dirigía a la gente a lidiar con la escena, le dijo a Chen Buyuan junto a él: «Chen Lao, primero llevaré al divino Dr. Larson. Envías a alguien a invitar al Divine Dr. Chue». Chen Buyuan no dijo nada e inmediatamente arregló que sus hombres fueran a buscar al divino Dr. Chue. No fue sino hasta la tarde del día siguiente que Matthew se despertó tranquilamente. Lo primero que vio cuando abrió los ojos fue a Wu Chuan sentado a su lado. Wu Chuan sostenía sus manos contra su espalda, y su energía interna estaba vertiendo en su cuerpo en un flujo constante. Matthew podía sentir claramente que había una fuerza extremadamente poderosa reprimida dentro de su dantian, queriendo entrar en sus meridianos. Sin duda, este poder no era otro que el poder de Chie Singeban. La fuerza de este poder fue simplemente aterradora para Matthew. Una vez que ingresó a sus meridianos, definitivamente podría hacer que muera una muerte horrible en el acto. Sin embargo, la situación actual estaba bien. Wu Chuan había usado su poderosa fuerza para suprimir el poder de Chie Singeban dentro del dantian de Matthew. Solo entonces logró evitar que ese poder entrara en su dantian. De lo contrario, Matthew habría muerto hace mucho tiempo. Matthew miró a su alrededor. Había algunas personas sentadas a su lado, respectivamente. No era otro que Chao Tianying, Chen Buyuan y los demás. No muy lejos, también había un anciano, que estaba ocupado hirviendo medicamentos. Este viejo no era otro que el divino Dr. Chue. Cuando vieron a Matthew despertarse, todas las personas a su alrededor se sorprendieron y vinieron. «Divino Dr. Larson, te has despertado. Divino Dr. Larson, ¿cómo te sientes ahora?». La multitud preguntó, cada uno con una expresión preocupada en sus rostros. Matthew asintió a regañadientes hacia la multitud. «Está bien. Gracias a todos». En este momento, el divino Dr. Chue se acercó y dijo en voz profunda: «Todavía está bien. ¿Sabes qué hiciste que Chao Tianying apuñalara esos puntos de acupuntura? Si todos estos puntos de acupuntura están pinchados,
Sus meridianos se romperán por completo y su energía interna desaparecerá. ¿Qué vas a hacer? Vas a desperdiciar tus propias artes marciales. Planeas ser un inválido por el resto de tu vida. Junto a él, los ojos de Chao Tianying se abrieron de inmediato. ¿En serio? Esos puntos de acupuntura arruinarán tus artes marciales. Divine Doctor Chue. ¿Qué opinas? Si no hubiera venido justo a tiempo y lo hubiera ayudado a reparar esos puntos de acupuntura, sus artes marciales se habrían perdido por completo. No solo eso, sino que no podría cultivar artes marciales nuevamente en esta vida. La cara de Chao Tianying se volvió blanca miserable al instante y dijo con voz temblorosa. ¿Cómo? ¿Cómo podría suceder esto? Me equivoco. Divino Doctor Larson. Yo. Realmente no lo sabía. Yo. Mirando el aspecto autorreprochable de Chao Tianying, Matthew agitó su mano. Cabeza de familia Chao. No cometiste un error. En ese momento, lo que te di fueron esos puntos de acupuntura. Chao Tianying no pudo evitar mirar. ¿Por qué? ¿Por qué? Matthew sacudió la cabeza y le contó sobre el tema de tragar la fruta de la estrella. Había sido alimentado a la fuerza con el Stars Wallewing por el Lord Voodoo en ese momento. Y el poder de Chi Singeban se dispersaría rápidamente dentro de su cuerpo. Matthew cuando solo pudo conseguir que Chao Tianying lo ayudara a perforar sus meridianos y dejar que el poder se desatara. De lo contrario, no habría podido salvar esta vida. En ese momento, para Matthew, esta era la única forma de salvar su vida. En cuanto a si sería despojado o no de sus artes marciales, eso ya no importaba. Si incluso perdió la vida, ¿de qué servía tener un arte marcial vacío? Después de escuchar las palabras de Matthew, la multitud finalmente supo cuál era la situación. Chao Tianying no pudo evitar dejar escapar un largo aliento de alivio. Pensó que había cometido un error. Pensé que había cometido un error. Estaba muerto de miedo. Pero afortunadamente, el divino Dr. Chue llegó justo a tiempo para ayudar al divino Dr. Larson a reparar sus meridianos. Esta vez, las artes marciales del divino Dr. Larson no serán anuladas. Chao Tianying se rió. El divino Dr. Chue, por otro lado, agitó su mano. Lo que es bueno de eso. Ahora el problema es aún más problemático. Chao Tianying no pudo evitar mirar. ¿Qué pasa? El divino Dr. Chue miró a Matthew. Oye. No sabía exactamente cuál era tu situación antes. Pensé que Chao Tianying había cometido un error y se apresuró a ayudarlo a reparar sus meridianos. Pero entonces, me di cuenta de que algo no estaba bien. Afortunadamente, Wu Chuan estaba aquí y utilizó su energía interna para suprimir su energía interna. De lo contrario, realmente me habría metido en un gran problema esta vez. Los ojos de Chao Tianying se ensancharon. ¿Qué demonios está mal? El divino Dr. Chue le echó un vistazo. Reparé sus meridianos. Pero el poder de Chi Singeban todavía está dentro de él. Y el poder de Chi Singeban aún habría impactado a sus meridianos. Si Wu Chuan no hubiera suprimido el poder de Chi Singeban a tiempo, me temo que ya habría muerto de sus meridianos. Chao Tianying. Entonces, ¿qué pasa con esto? Junto a él, Chen Buyuan también dijo ansiosamente. Significa que tenemos que perforar a sus meridianos y anular sus artes marciales para salvar su vida. El divino Dr. Chue dejó escapar una sonrisa amarga. Esto estaba bien antes. Pero, ahora esta solución ya no funcionará. Todos los rostros de la multitud cambiaron. No esperaban que la situación hubiera empeorado. Chen Buyuan dijo ansiosamente. Divine Dr. Chue. Entonces. No hay otra manera entonces. El divino Dr. Chue sacudió la cabeza impotente.
Realmente no hay nada más que pueda hacer. Sin embargo, es correcto preguntarle al divino Dr. Larson sobre tales asuntos. En este sentido, divino Dr. Larson es mucho más profesional que yo. Fue solo entonces que la multitud recordó que Matthew era el verdadero médico divino. Chen Buyuan miró apresuradamente a Matthew. Divino Dr. Larson. ¿Cómo puedo salvarte ahora? Matthew estaba a punto de hablar cuando sintió que Wu Chuan le presionaba la espalda. El corazón de Matthew se movió ligeramente y su expresión inmediatamente se volvió sombría mientras suspiraba. La única forma es abolir mi Dantian y disipar mi poder por completo. La multitud gritó en estado de shock. Y Chao Tianying dijo con urgencia. Ruin el Dantian. Divino Dr. Larson. Si incluso arruinas tu Dantian. Entonces no podrás volver a practicar artes marciales en tu vida. Además, también te volverás extremadamente débil y es posible que ni siquiera puedas volver a levantarte en el futuro. Matthew sacudió la cabeza impotente. Lo sé. Pero, si quieres vivir, esta es la única forma. La multitud se miró. Sus rostros estaban bastante avergonzados. Chen Buyuan apretó los dientes y dijo. Divino Dr. Larson. Realmente no hay salida. ¿Por qué no solo cuidamos a los meridianos y luego ventilamos este poder a través de ellos? Aunque romper tus meridianos también está arruinando tu poder de artes marciales. Pero, al menos, aún puede moverse como una persona normal en el futuro. Dantian arruinado. Eso no es lo mismo. Todos los demás asintieron. Sus mentes eran todas iguales. Si sus meridianos se arruinaran, a lo sumo solo perdería sus habilidades de artes marciales y aún podría vivir como una persona normal en el futuro. Pero el Dantiano es la fuente de poder. Una vez que el Dantian se arruine, todo el poder en el cuerpo desaparecerá. Y uno puede ser inválido por el resto de la vida. Matthew era un médico divino de su generación. Incluso si su movilidad se convirtiera en un problema, entonces su vida habría terminado. Matthew suspiró abatidamente. Mis meridianos ahora están llenos de estos poderes. Si no fuera porque el hermano Wu me ayudara a reprimirlos, habría muerto hace mucho tiempo. Restaurar los meridianos. Eso es completamente imposible. Si queremos vivir, esta es la única forma. La multitud se quedó callada al instante, lamentando la situación. El divino Dr. Chue estaba a su lado, lleno de autorreproche. Divino Dr. Larson. Lo siento. Fui demasiado imprudente. Si no te hubiera ayudado a reparar tus meridianos, mientras se hubiera declarado el poder de Chie Singeban, podrías haberte recuperado. Fui imprudente por un momento. Yo. Matthew dijo apresuradamente. Divine Dr. Chue. No se culpe a sí mismo. Ya estoy agradecido en mi corazón de que hayas venido a ayudarme. La situación en ese momento era demasiado complicada. Si no fuera por ti, esta vida mía podría haberse perdido. El divino Dr. Chue suspiró abatidamente. Ahí. Este hijo de una perra. Lord Voodoo. Es realmente demasiado cruel. ¿Cómo podría él hacer tal cosa? Matthew agitó su mano. Lord Voodoo fue anulada por mí y ahora es una persona arruinada. Lo que sea que haga es normal. Antes de morir, es humano querer tirar de un patrocinador. Solo puedo culparme a mí mismo. Estaba un poco descuidado en ese momento y no lo noqueé directamente. Lo que condujo a este resultado. Oh. Por cierto. ¿Dónde está Lord Voodoo ahora? Al escuchar estas palabras, las pocas personas en la habitación se miraron. Sus caras se volvieron instantáneamente avergonzadas, al ver que las expresiones de la multitud no eran correctas. El corazón de Matthew no pudo evitar sorprenderse. ¿Qué pasa? Lord Voodoo. Lord Voodoo. Murió.
Chao Tianying dijo apresuradamente. Lord Voodoo no murió. Matthew. Entonces. ¿Qué pasa? Chen Buyuan susurró. Divino Dr. Larson. Lo siento. Nosotros. No pudimos vigilar a Lord Voodoo. Él. Fue arrebatado. Matthew. Ah. Chao Tianying suspiró. En ese momento. Estábamos a punto de capturar a Lord Voodoo cuando un hombre de negro salió repentinamente y lo arrebató. Este hombre de negro era tan fuerte que nosotros. Ni siquiera éramos rival para él. Ni siquiera podíamos detenerlo. La frente de Matthew se frunció de inmediato. Esto era algo con lo que nunca había soñado. Sin el fruto de Stars Wallewing. Sin sus habilidades en artes marciales. Lord Voodoo era un completo inválido. Y se podría decir que no tiene más uso. En tales circunstancias. ¿Quién más lo arrebataría? ¿Cuál era exactamente el propósito de esta persona al arrebatarlo? Después de reflexionar un rato, Matthew agitó la mano y dijo: olvídate de ser salvado por alguien. Este viejo ya es un hombre arruinado. Y no puede representar una amenaza para las personas. Por lo que no tiene mucho uso en la vida. Así que déjalo ir. Luego, Matthew fingió estar exhausto y le pidió a la multitud que se retirara primero. Wu Chuan permaneció aquí en todo momento. Ya que todavía tenía que suprimir el poder interno de Chie Singeban. Una vez que se fuera, Matthew estaría muerto seguro. Al ver a la multitud dispersarse, Matthew miró a Wu Chuan y le dio un guiño. Wu Chuan no habló. Y solo después de un tiempo susurró: muy bien. Ahora puedes hablar. Matthew susurró. ¿Qué pasó justo ahora? Wu Chuan. Alguien se acercó y nos estaba escuchando a escondidas cerca de aquí. La cara de Matthew cambió ligeramente mientras susurraba. ¿Quién es? Wu Chuan dijo en voz profunda. Debería ser ese hombre de negro de anoche. Matthew no pudo evitar fruncir el ceño. Dos expertos aparecieron anoche. Uno era el experto en Shinobi que Chao Tianyuan había invitado. Y el otro era el hombre de negro que había aparecido de repente. Si no fuera por la aparición de este hombre de negro, la situación de anoche no se habría reducido a este punto. Y como Matthew lo pensó, no podía entender cuál era la identidad de ese hombre de negro. Era obvio que el hombre de negro aún no era el mismo que el maestro del ninjutsu. En el caso de anoche, era razonable que Chao Tianyuan trajera a alguien. Lo cual era algo normal. Después de todo, Chao Tianyuan sabía sobre el asunto de los Stars Wallewing. Y cuando el maestro de Lord Voodoo había filtrado deliberadamente el nido antes, Chao Tianyuan también lo sabía. Por lo tanto, era completamente razonable que Chao Tianyuan trajera a un experto para arrebatar el fruto de Stars Wallewing. Sin embargo, ese hombre de negro, ¿cómo apareció de nuevo? Matthew estaba seguro de que no mucha gente sabía sobre Stars Wallewing. Además de los tres Lord Voodoo, el Ilitiesu y Wu Chuan fueron los únicos que lo sabían. Los tres compañeros definitivamente no revelarían este secreto. Ilitiesu y Wu Chuan, que eran personas en las que Matthew confiaba absolutamente, definitivamente tampoco revelarían la información. Entonces, ¿cómo sabía este hombre de negro sobre este Stars Wallewing? Mientras Matthew frunciría el ceño y reflexionaba, Wu Chuan le entregó una botella de porcelana a Matthew. Por cierto, Oldly lo envió. Dice que es el medicamento que dejó en la ciudad de Eastcliff. Así que vea si le sirve de algo. Matthew no pudo evitar mirar. No había dejado ningún medicamento en la ciudad de Eastcliff. Litiesui envió una botella de porcelana en este momento. ¿Qué significaba? Matthew tomó la botella de porcelana. La abrió y vio que realmente contenía algunas píldoras. Sin embargo, ninguno de estos medicamentos fue refinado por el propio Matthew. Matthew los miró y descubrió que una de las píldoras parecía un poco apagada.
Recogió la píldora y se sorprendió al descubrir que era una píldora de cera hueca. Aplastando la píldora de cera, había un trozo de papel adentro. Y en él estaba escrito una palabra Chue. Al ver esta palabra, Matthew y Wu Chuan no pudieron evitar mirarse el uno al otro. En este instante, ambos pensaron en la misma persona, el rey del reino del sur. Maestro Chue Wu. Li Tiesui le había dado a Matthew esta botella de porcelana. No para entregarle medicamentos, sino para entregarle un mensaje. Pero con solo una palabra. ¿Por qué debería entregarse de esa manera? ¿No sería un truco una llamada telefónica? ¿Un mensaje de texto o que alguien pase un mensaje? Significaba que ninguna de estas formas funcionaría. Pensando en esto, el corazón de Matthew no pudo evitar ser movido. Li Tiesui era una persona que generalmente parecía cínica y lasciva. Pero, de hecho, Matthew sabía que esta persona era extremadamente meticulosa en sus acciones. ¿Cómo había hecho tal cosa? Debe haber una razón para ello. Antes, Li Tiesui había enviado a alguien a invitar a Wu Chuan. Y en esa ocasión, el maestro Chue Wu había enviado un asesino para detenerlo. Si ese asesino no hubiera subestimado la fuerza de Wu Chuan, solo me temo que, a estas alturas, no habrían visto a Wu Chuan. Y esto fue suficiente para mostrar cuánto control tenía el maestro Chue sobre el reino del sur. Se podría decir que en el territorio del maestro Chue tenía el control absoluto. Esta vez, si realmente fue el maestro Chue quien estuvo detrás de todo, entonces Li Tiesui no podría escapar de los ojos del maestro Chue. No importa si llamó o envió un mensaje de texto, o si alguien le envió un mensaje. La única forma en que Li Tiesui le envió un mensaje a Matthew fue usar este método para que el maestro Chue Wu no lo descubriera. Matthew y Wu Chuan se miraron el uno al otro. Y ambos miraron por la ventana al mismo tiempo. Si todo esto fuera realmente lo que está haciendo el maestro Chue Wu, ¿no sería obvia la identidad del hombre de negro que estaba afuera ahora? Matthew miró a Wu Chuan y dijo en voz baja: «Es él. Él». Naturalmente. Se refirió al maestro Chue Wu. Wu Chuan sacudió la cabeza. No debería ser. La fuerza está demasiado lejos. Sin embargo, podría ser alguien a quien envió. Matthew estaba conmocionado en su corazón. Había un experto al lado del maestro Chue Wu, aparte de Huo Wuhua. Sin embargo, mirando la aparición de Wu Chuan, la fuerza del quinto maestro Chue probablemente no fue tan simple como había imaginado. Era normal tener uno o dos expertos más. Matthew no pudo evitar quedarse en silencio cuando comenzó a reflexionar sobre este asunto en su mente. Si el hombre de negro fue enviado por el maestro Chue Wu, entonces este asunto. Entonces podría pensarlo. El maestro Chue Wu tenía los ojos puestos en los beneficios de la píldora del reciclaje. No dejaría que la gente de la familia Chie le arrebatara a Matthew. Esta vez, cuando Chie Singeban murió, aunque no era bueno para el maestro Chue hacer un movimiento directo, definitivamente tenía movimientos en secreto. Fue una operación normal enviar expertos para vigilar el lado de Matthew y arrebatarlo en el momento necesario. Por lo tanto, ese hombre de negro, de hecho, debería haber sido enviado por el maestro Chue Wu para vigilar a Matthew desde el principio. Cuando Matthew vino a buscar el Lord Voodoo, ese hombre de negro también lo siguió. Fue solo después de enterarse de la fruta de Stars Wallewing que no pudo resistir y salió directamente a arrebatarla, antes de ser descubierto por Wu Chuan. Pensando en esto, Matthew se sorprendió en su corazón. Si ese fuera realmente el caso, entonces este hombre de negro ya había escuchado por completo lo que había interrogado a Qian Yonan en el bosque. Se había filtrado su propio secreto. Si ese fuera realmente el caso, ¿cuál era el propósito de este hombre de negro al arrebatar el Lord Voodoo? Además, ¿por qué vino aquí a escuchar a escondidas?
¿Cuál era exactamente su propósito? Matthew frunció el ceño y cayó en un pensamiento profundo. Su estado de ánimo bajó al extremo. Cuando Billy Newman se fue, le había dicho que cuidara al maestro Chuegu. Y, de hecho, Matthew siempre había estado en guardia contra el maestro Chuegu. Solo que no esperaba que su secreto aún estuviera expuesto de esta manera. Una vez que el maestro Chuegu expuso su identidad. Luego, Matthew no sabía cuántos enemigos de sus enemigos tendría que enfrentar. Esas personas que habían destruido a la familia Larson en primer lugar definitivamente no lo dejarían ir. Si quisiera crecer paso a paso nuevamente, simplemente sería imposible. El corazón de Matthew estaba en un desastre. La repentina ocurrencia de este asunto había interrumpido todos sus planes anteriores. Al ver tal expresión en el rostro de Matthew, Wu Chuan dijo de repente: el viejo Li me pidió que te pusiera un mensaje. Matthew. ¿Cuál es el mensaje? Wu Chuan dijo suavemente. Esas personas hacen cosas con fines de lucro. No se preocupe por la situación inmediata. No informe a nadie fuera sobre su situación de lesión y responda a todos los cambios sin cambios. Matthew se congeló. Y en su corazón, no pudo evitar comenzar a pensar en lo que Li Tiesui quería decir con estas palabras. Había dicho que esas personas estaban haciendo todo con fines de lucro. Pero ¿a qué tipo de personas se referían esas personas? La primera persona en la que Matthew pensó fue el maestro Chuegu. No había duda de que el maestro Chuegu debe estar corriendo con fines de lucro cuando hizo estas cosas. La primera razón por la que envió a los hombres de negro para vigilar a Matthew fue porque no quería que la gente de la familia Chie capturara a Matthew. Para mantenerlo en el Reino del Sur. Para que los beneficios de recrear las píldoras permanezcan en el Reino del Sur. Y ahora, incluso si el hombre de negro supiera el secreto de Matthew, no lo expondría al mundo. Para empezar, el quinto maestro Chue puede no haber estado involucrado en los asuntos de la familia Larson en primer lugar. En otras palabras, el maestro Chuegu puede no saber sobre ese colgante ancestral de jade de la familia Larson. Para él, Matthew, incluso si era el heredero de Jones Larson, todavía era mucho menos valioso que la píldora de reciclaje. Por lo tanto, incluso si el maestro Chuegu supiera el secreto, podría no filtrarlo. Porque una vez que se filtró, esas personas en aquel entonces definitivamente no perdonarían a Matthew. En ese momento, si el maestro Chuegu quisiera quedarse con Matthew y los beneficios de la píldora de reciclaje, sería imposible. Pensando en esto, Matthew no pudo evitar ser renovado. Hace un momento, todavía estaba lleno de preocupaciones sobre este asunto. Pero ahora, finalmente entendió que sus preocupaciones eran completamente superfluas. Li Tiesui tenía razón. No necesitaba preocuparse por el lado del maestro Chue. El maestro Chuegu no quería revelar este secreto más de lo que lo hizo. Hay que decir que este viejo, Li Tiesui, era realmente un viejo zorro. Este viejo, que generalmente parecía que no mostraba su rostro. Pero de hecho, sabía todo sobre la situación exterior. Matthew no pudo evitar sentir que era una suerte que Li Tiesui lo hubiera estado ayudando. De lo contrario, Matthew no habría podido llegar tan lejos. Luego, Matthew recordó las otras palabras de Li Tiesui. ¿Qué quiso decir cuando advirtió a Matthew que no le hiciera saber a nadie afuera sobre su situación de lesión? De hecho, aunque las lesiones de Matthew fueron graves, aún podría salvarse. Después de ser alimentado con la fruta de Stars Wallewing en ese momento, la situación de Matthew era realmente crítica. Si todavía tuviera su propia fuerza en ese momento, entonces todavía habría podido controlar la situación. Era solo que el tratamiento era extremadamente complicado. Pero en ese momento, él mismo no tenía una sola onza de fuerza y, además, el poder de Chie Singeban lo había dejado casi inconsciente.
En esas circunstancias, solo podía pedirle a Chao Tianying que perforara sus puntos de acupuntura primero para salvar su vida. Y le pidió a Chao Tianying que encontrara al divino Dr. Chue, con el objetivo de que el divino Dr. Chue reparara a sus meridianos a tiempo. De esta manera, cuando se despertara, tendría tiempo de curar sus heridas. Cuando Chao Tianying y los demás lo habían preguntado antes, Matthew había querido decirles que estaba bien. Sin embargo, cuando Wu Chuan presionó su espalda, Matthew cambió de opinión de inmediato y les dijo que no tenía remedio en esta situación. Solo ahora finalmente sabía exactamente por qué Wu Chuan había hecho eso. En ese momento, el hombre de negro estaba escuchando a escondidas. Y si acabara de decir que todavía estaba salvado, entonces su situación de lesión habría quedado expuesta. Li Tiesui debe haber tenido una razón para no permitirle revelar su condición de lesión. Y Matthew también entendió básicamente en su corazón que Li Tiesui estaba deliberadamente informando al maestro Chue Wu sobre su condición. Después de todo, para el maestro Chue Wu, sería más fácil controlar a Matthew si fuera inválido. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.